Sí, ya se ha solucionado la caída de casi 24 horas de PlayStation Network, una caída de PlayStation Network que obviamente ha bloqueado los servicios online de la propia PlayStation, lo cual hasta cierto punto, hasta yo lo comprendo, podría incluso justificarlo. Venga, me voy a poner bastante, positivo en este aspecto, aunque bueno, teniendo en cuenta el tipo de servicio, pues me parece un poco que esto termine de ocurriendo, así que no se me malinterprete, pero quiero poner el foco ahora que ya se ha pasado todo, ahora que se ha solucionado, quiero poner el foco donde está el verdadero problema de este tipo de cosas, y es que se ha normalizado, y esto más allá de PlayStation, esto se ha normalizado en Xbox, se ha normalizado también en PC, no está en Nintendo, por lo tanto puntito para los amigos que les gusten los Joy-Con, después pasaremos a comentarlo, pero se ha normalizado una cosa que me parece de vergüenza, una cosa que me parece de chiste, y una cosa que creo que con el paso del tiempo la propia mente pensante de los propios enchaquetados que están detrás de todo esto se van a dar cuenta de que van a tener que paliar de una u otra forma si quieren ganar o si quieren seguir ganando tremendos billets. Voy a explicar todo esto alrededor de la caída de PlayStation porque creo que va a ser, bueno, una buena excusa, como otra cualquiera, para poder poner encima de la mesa un problema de base, un problema que no termino de entender muchísimo cómo incluso la gente lo termina justificando, porque no tiene ningún tipo de justificación, punto. O sea, si quieres criticarme abajo, me lo pones y punto, ¿no? Bien, uno de los problemas que tiene la caída de este tipo de servicios, voy a poner encima de la mesa el caso de PlayStation Network, es la absurdez, el verdadero sinsentido, que es que muchos juegos o algunos juegos que por algún tipo de razón que todavía desconozco, pues requieren de conexión a internet, requieren de conectarse a unos servidores, ya sea por DRM, ya sea por funciones que nadie ha pedido, etcétera, etcétera, para poder ejecutarse en sus modos de un jugador. Un caso paradigmático que ha ocurrido y que siempre la gente, saca, ¿no? Y demuestra cuando hay una caída del servicio de PlayStation Network, porque claro, si ha ocurrido ya varias veces en el último año, pues es normal, ¿no? Que la gente al final repita hasta los mismos memes, ¿no? Pero es no poder jugar, por ejemplo, a los modos de un jugador o no poder jugar de manera muy limitada a Gran Turismo 7, bueno, al Gran Turismo de PlayStation 5, ¿eh? Yo personalmente no tengo la PlayStation 5, yo personalmente no tengo Gran Turismo, pero sí que es cierto, y vuelvo a decir que este problema de PlayStation lo voy a generalizar al resto de la industria, sí que me he encontrado un montón de veces con caída de servidores o con momentos en los que no tengo acceso a internet para poder jugar a juegos que tienen exclusivamente modos de un jugador o que no tiene sentido tener que estar conectado continuamente a internet porque el 90% del juego es de un modo un jugador, no quiero que aparezca nadie, etcétera. Incluso es un inconveniente que haya gente jugando conmigo algunas veces en este tipo de juegos, ¿no? ¿Y por qué digo que esto es un gran problema? Porque claro, ¿desde qué momento en el Hogwarts Legacy? Y esto voy a poner un caso muy extremo, por temas de validar que no soy un ladrón, porque así funcionan los DRM, yo tengo que conectarme a un servidor para tener que validar que no he robado el juego y ya permitirme poder jugarlo. Eso ocurre, y cuidado, cuidado, si yo decido instalar el juego en 5 dispositivos que son de mi propiedad, después de haber comprado tremendo juego, pues a lo mejor te voy a bloquear el acceso al mismo porque es sospechoso, ¿no? Es sospechoso. Muchos de vosotros me vais a decir, Rafa, eso no ocurre, eso no ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Por qué? Yo juego, ya sabéis que muchos de vosotros sabéis que a mí me gusta muchísimo Steam Deck y yo juego en Steam Deck, ¿no? Y por ejemplo en el caso de Hogwarts Legacy fue un caso muy curioso porque al principio no funcionaba especialmente bien en Steam Deck, a día de hoy funciona como los dioses, es una experiencia muy buena, pero al principio no funcionaba, entonces yo estuve trasteando con diferentes capas de compatibilidad, que es como se pueden jugar a juegos de Windows dentro de Steam Deck, ¿no? Y fue cambiando, etcétera, ¿no? Bueno, pues cada vez que cambiaba la capa de compatibilidad, esto es un poco más complejo, muchos de vosotros no sabréis cómo funciona, pero bueno, es a través de los propios servicios de Steam. Cada vez que yo cambiaba esa capa de compatibilidad, que no es nada raro, no es una piratería ni nada por el estilo, yo había pagado mis tracas por el título día 1, ¿no? Incluso antes de su día 1, y como lo cambié varias veces, pues el sistema decidió que yo había instalado muchas veces el juego y me baneó. No es que me baneara, me bloqueara durante un tiempo. Me bloqueó de un tiempo de un juego que yo había comprado. Todo por el mismo concepto por el que habrá personas que
que querrán jugar o habrán querido jugar a juegos de un jugador dentro de este tipo de servicio y por una estúpida razón que no tiene ningún tipo de sentido no habrán podido hacerlo durante estas horas dentro de los servicios online caídos de PlayStation. Que vuelvo a decir, yo no voy a justificar especialmente que PlayStation se le hayan caído los servicios, no voy a justificar especialmente que a Xbox se le caigan los servicios, pero vamos a ver las cosas dentro de su lógica. No tiene ningún tipo de sentido que a mí me invalide en un electrodoméstico o como tú quieras llamarlo, como puede ser una PlayStation, en este caso una Xbox o una Steam Deck, ¿no? Que yo no pueda jugar a un juego que he comprado, que es a nivel de un jugador, que no tiene nada que ver con el mundo online, pero como tú has tenido que utilizar un sistema que requiere constantemente de conexiones a servidores, que por algún tipo de razón quieres que esté siempre conectado, ya sea para recopilar datos, para hacerte aún más rico incluso, simplemente y vayas a bloquearle la posibilidad de utilizar ese producto a esa persona que ha pagado religiosamente su dinero y que creo que sí que funciona a día de hoy vuelvo a decir, por una circunstancia totalmente especial y que tú has tenido que imponer, ¿no? Vuelvo a decir, tú quieres poner un DRM, por ejemplo, hay DRMs o controles para que estés conectado a internet que son bastante soft, ¿no? Y ahora después podremos hablarlo, ¿no? Que requieren de internet, sí, pero al menos no son tan abusivos como hay algunos que son la conexión permanente de los propios videojuegos. Que por cierto, que no se me olvida quién fue la persona o quién fue la compañía que se le ocurrió tremenda vaina, o cuál fue la compañía que se le ocurrió tremenda idea magistral. Fue la propia Microsoft, ¿no? Que por lo menos lo puso encima de la mesa con el lanzamiento de Xbox One y que la verdad se hizo bastante famoso en su momento y se tuvieron que recular, etcétera, etcétera. Pero no os preocupéis, incluso esa propia Sony que se hizo la buenista de que eso no era necesario en su consola, bueno, se ve que tomaron nota en su época, pero a día de hoy ya no les parece algo tan importante. Yo personalmente sí que tengo esperanzas de que este tipo de cosas vayan a dejar de ocurrir, o por lo menos no vayan a ocurrir de manera tan sangrante. ¿Sabéis qué empresa a día de hoy no hace eso por una serie de circunstancias bastante básicas? Es la propia Nintendo. Vamos a ver, en el momento en el que tú tienes que tener una máquina portátil, y por eso utilizo Steam Deck, porque el caso de Steam Deck es posiblemente uno de los casos más interesantes para analizar todo este concepto a día de hoy, incluso la caída de la propia PlayStation Network, ¿no? Y ahora voy a explicar el porqué, pero Nintendo a día de hoy tiene posiblemente uno de los online más horribles de la historia. Puede ser, yo no te lo niego, pero se puede caer, puede haber un apocalipsis zombie fuera y tú podrás seguir jugando a tremendo Mario Odyssey. Y a lo mejor no querrás jugar al Mario Odyssey, y a lo mejor querrás enfrentarte con tus convecinos para conseguir tremenda lata de mejillones. Puede ser en ese apocalipsis zombie, pero podrás seguir jugando a el Mario Odyssey, ¿no? Pues es algo tan sencillo como eso. Obviamente no vas a poder hacer tremenda partida competitiva en el Splatoon. Bueno, qué pena, ¿no? Pero podrás jugar a ese juego que tiene sentido que puedas jugar cuando no hay un nivel online. Y por eso digo que yo considero que sí que hay ciertas esperanzas a la hora de esa conexión permanente, o que por lo menos se tienen que replantear todas estas conexiones permanentes. Y es precisamente con el tema de las consolas portátiles. En el momento en el que PlayStation, ¿vale? Y la propia Microsoft, que también se ve que lo tiene en mente, terminen sacando, si es que al final lo hacen, una consola portátil a más puro estilo PlayStation Vita 2, PSP 3 o lo que sea, van a tener que hacer algún tipo de solución, al igual que tiene la propia Valve, ¿no? Con Steam Deck, aunque ahora pasaremos a hablar de ella porque tiene muchísimos matices, pero tendrán que hacer algún tipo de solución para que cuando un título, ¿vale? Cuando un título se vaya a jugar fuera de una conexión online, lo cual en una consola portátil es realmente habitual, incluso para ahorrar batería, le puedes quitar el online, le puedes quitar el wifi a la propia máquina, eso ocurre, es normal. Vas a jugar en el metro, vas a jugar en un aeropuerto, vas a jugar en casa de tu abuela que no tiene internet o tiene todavía el internet con ADSL, es completamente normal que una máquina de este tipo no se vaya a tener que jugar online. Y teniendo en cuenta de que van a ser los mismos juegos que vamos a jugar dentro de sus máquinas de sobremesa y los juegos de las máquinas portátiles, yo quiero creer que todavía hay esperanza de que este tipo de cosas dentro de un futuro pues simplemente te impidan jugar tremenda, tremenda partida al Warzone, pero no que
te impida jugar al juego monojugador o de un jugador de turno, que no tiene sentido que simplemente porque no haya internet no puedas estar jugando. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo en una máquina de sobremesa la excusa que tiene todo el mundo es: ¿quién no tiene internet a día de hoy? Bueno, yo no sé si tú tenías internet, pero las últimas 24 horas casi no has podido jugar con tu tremenda PlayStation. Pero más allá de eso, ¿quién no tiene internet? Bueno, pues con Steam Deck hay muchas veces que yo no tengo internet. Es una máquina portátil. O muchas veces que estoy en casa de alguien, ¿no? Tengo que, yo que sé, en casa de mi madre, voy para allá, estamos a lo mejor la tarde, he hecho una partidita mientras que la gente está echando tremenda siesta. Yo que sé, no me voy a poner a conectar la máquina el router de mi madre. ¿Para qué, no? Para una partida al Vampire Survivor, para una partida no tiene sentido, ¿no? Por lo visto, o por lo que tengo entendido, por lo que te estoy intentando transmitir, perdona que me he liado un poco, por lo que te estoy intentando transmitir, es que esto van a tener que solucionarlo, al igual que la propia Nintendo Switch no tiene que tener este tipo de servicios, ¿no? Pero claro, a mí lo que me da miedo, y acabando ya con este tema, es precisamente cómo ha acabado esto en el caso de la propia Steam Deck. Vamos a ver, en el caso de Steam Deck, ¿podemos decir que estamos ante una circunstancia parecida a la de Nintendo Switch? No, desde luego que no. ¿Podemos decir que estamos ante el caso como podría ser, por ejemplo, en una Xbox o en una PlayStation? Pues no, tampoco, es como una especie de término intermedio. La gran mayoría de títulos que tú te compras en una Steam Deck no requieren de una conexión permanente, ¿vale? Es raro, o sea, bueno, no es raro, pero no requieren de una conexión permanente. Obviamente, la primera vez que te los compras, sí que vas a necesitar una conexión. Para dos cosas: primero, para descargarte el juego, obvio, ¿no? Lo cual, venga, te lo puedo llegar a comprar. Y segundo, como para tener que activar la licencia de manera inicial dentro de tu propio dispositivo. Es cierto que según el tipo de DRM, el caso por ejemplo de Hogwarts Legacy al principio era realmente era realmente inquietante, o sea, podías estar jugando de manera offline, ¿vale? Podías jugar de manera offline al juego, pero como cuando iniciabas la partida tenía que estar conectado a internet durante por lo menos un segundo y después ya podías jugar de manera offline. Eso ocurría, claro, si no tenías internet o lo que fuera, pues no podías jugarlo. Y esa era una de las casuísticas un poco extrañas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hogwarts Legacy, yo lo que hacía era una cosa muy estúpida, que era, iniciaba el juego, suspendía la máquina y después si iba a jugar fuera, pues directamente desuspendía la máquina y podía seguir jugando y no había problema. Pero claro, tenía que hacer esa tontería porque me requerían eso. A día de hoy como que ya no es tan estricto, por ejemplo, el caso de Hogwarts Legacy, pero te digo, por ponerte ese caso como otros, ¿no? Por ejemplo, otros simplemente utilizan el sistema de DRM de la propia Valve, ¿no? O sea, con que te vayas conectando, te digo, nunca he llegado al límite, ¿no? Pero con que te vayas conectando cada X tiempo a la propia Steam, ¿vale? A lo mejor cada 15 días, cada 30 días, una vez, aunque sea medio segundo, ya está, como que se revalida todo, ¿no? Pero que, te digo, tampoco es algo que yo haya visto específicamente y tampoco es obligatorio para todos los juegos. Pero te digo, no es algo a la que yo directamente con un uso normal y corriente y no habiéndome ido a, yo que sé, no me he ido, por ejemplo, perdido de la mano de Dios a, yo que sé, a cualquier sitio, pues bueno, con un uso normal, llegando a tu casa, algunas veces juegas en tu casa, juegas fuera de casa, etcétera, pues nunca he llegado a ese límite del DRM. Por lo tanto, en Steam tenemos todas las luces y todas las sombras. Cuando los desarrolladores no quieren fastidiar, magnífico, ¿no? La propia Sony, es curioso, pero la propia Sony puede jugar a sus juegos normalmente sin conexión, y después de toda la vaina que ocurrió con el tema del PlayStation Network, al final han acabado reculando y ya no es obligatorio precisamente vincular tu cuenta de PlayStation Network, que no tenía que estar conectada a PlayStation Network, cuidado, tenías que estar vinculado tu cuenta a PlayStation Network, no sé exactamente cuáles eran las consecuencias, pero bueno, eso ya se ha olvidado, ya es algo opcional. Pues la propia Sony no te obligaba a jugar conectado a internet, es más, era una de las cosas guay que tenían los juegos de Sony. A día de hoy siguen no teniendo ningún tipo de problema y yo no sé, supongo que tendrán algún tipo de DRM, utilizarán los de la propia Valve, no lo sé, pero a mí nunca me ha dado un problema un juego de PlayStation en ese aspecto. No te digo que no los tenga, pero te estoy diciendo que a mí no me los da, ¿no? Así que bueno, al igual que Microsoft tampoco suele dar problemas, pero por ejemplo los de Warner, ¿no? Porque me he enfocado en Hogwarts Legacy, pues al principio eran bastante tiquismiqui, a día de hoy son más relajados,
caos, ¿no? Por eso te digo que el caso de Steam Deck son como todas las luces y las sombras, ¿no? Que podemos tener, porque claro, no dependemos solamente de lo que quiera la propia Valve, sino que dependemos también de lo que quiera la publisher de turno, la etcétera, etcétera, ¿no? Así que nada, dime en comentarios qué piensas al respecto. ¿Crees que de verdad que a lo mejor las máquinas portátiles pueden llegar a salvar un poco estas circunstancias tan absurdas? Que vuelvo a decir, yo entiendo que la mayoría tengamos internet cuando estamos jugando, pero ya te voy a ir adelantando que cuando ocurra con el terreno de las portátiles eso no va a ser así. Y segundo, que no deja de ser absurdo que para jugar a tremendo título de un jugador, porque haya una caída masiva del internet, por lo que sea, no puedas jugar a tu título favorito que has pagado, y te aseguro que tu dinero sí que funcionaba. Espero que te haya gustado el vídeo, dime en comentarios qué piensas al respecto y nos vemos en otro. Chao.